¿Sabes cuál es la verdad más incómoda que nadie quiere admitir? Que estás rodeado de necios, y posiblemente, tú también eres uno sin saberlo. Suena duro, lo sé, pero Diógenes de Sinope, el filósofo más radical y honesto que ha existido, dedicó su vida entera a exponer esta realidad brutal. Mientras todos buscaban comodidad y aprobación, él caminaba con una linterna en pleno día gritando «Busco un hombre honesto», y nunca lo encontró. La filosofía cínica no vino a darte palmaditas motivacionales, vino a arrancarte las máscaras que ni siquiera sabías que llevabas puestas. Aquí está el problema: vivimos en una sociedad moderna donde el éxito se mide por apariencias vacías, donde estar ocupado es más importante que ser productivo, donde seguir las reglas sin cuestionar se premia como virtud. Te han vendido la idea de que acumular cosas te hará libre, cuando en realidad cada posesión es una cadena más. Te prometieron que la aprobación externa llenaría ese vacío existencial que sientes a las 3 de la madrugada, pero solo lo agrandó. Y lo más devastador, las personas más cercanas a ti, familia, amigos, pareja, pueden ser exactamente quienes te mantienen atrapado en esta esclavitud moderna. Porque tu despertar de conciencia expone su propio estancamiento. Pero hay esperanza, y viene disfrazada de pensamiento incómodo. En este video vas a descubrir los 7 tipos de necios que Diógenes identificó hace más de 2000 años y que siguen destruyendo vidas hoy. Más importante aún, aprenderás a reconocerlos en tu círculo cercano, a identificar cuáles de estos patrones vives tú mismo, y exactamente cómo liberarte usando filosofía práctica, no teoría bonita. Si realmente quieres vivir una vida auténtica en vez de existir como zombi social, si estás listo para una crisis existencial productiva que te reconstruya desde cero. Si tienes el coraje de cuestionar todo lo que creías verdadero, entonces este pensamiento crítico radical es exactamente lo que necesitas escuchar ahora mismo. Hay algo brutalmente honesto en la filosofía cínica de Diógenes de Sinope que incomoda hasta hoy, la verdad de que muchos viven encerrados en una prisión de apariencias. Cuando Platón definió al ser humano como bípedo sin plumas, Diógenes incómodo hizo algo radical: desplumó un pollo, lo lanzó en la academia y gritó: «He aquí el hombre de Platón». No fue burla gratuita, fue pensamiento crítico en acción, filosofía oscura desafiando el ego humano de quienes confunden definiciones vacías con sabiduría antigua. El mensaje era claro: las etiquetas elegantes no crean realidad, solo la disfrazan. Este tipo de necio, el obsesionado con las apariencias, construye su identidad completa sobre cimientos de arena. Conocí personalmente a alguien que alquilaba un coche deportivo exclusivamente para citas de Tinder porque, según él, la impresión lo es todo en la sociedad moderna. 3 meses después estaba ahogado en deudas, pidiendo dinero prestado mientras el vehículo regresaba a la agencia. El coche se fue, pero la esclavitud moderna de las deudas permaneció como recordatorio. Es la crisis existencial disfrazada de éxito, usar un disfraz de superhéroe creyendo que eso otorga superpoderes reales, cuando el traje jamás será quien verdaderamente eres. ¿Cómo reconocer a este necio en tu círculo? Observa sus conversaciones, siempre giran en torno a logros materiales, marcas, reconocimiento externo, nunca sobre ideas profundas o reflexión filosófica genuina. Cambian de comportamiento como camaleones según quien esté observando, porque su valor propio depende completamente de la aprobación ajena. Aquí va un test práctico devastador: mentalmente quítale todo lo que ostenta, el coche, la ropa de marca, el cargo pomposo, las fotos estratégicamente editadas. ¿Quién queda debajo? Si la respuesta honesta es nadie, acabas de identificar un necio de las apariencias. Y quizás, solo quizás, este despertar de conciencia te haga cuestionar cuánto de ti mismo has construido sobre ese mismo vacío existencial. Pero existe un necio aún más peligroso que el de las apariencias, uno que ha renunciado completamente a su libertad interior sin siquiera darse cuenta. El necio del conformismo es quien sigue reglas sin cuestionarlas jamás, viviendo según el manual preestablecido de la sociedad moderna como si fuera escritura sagrada. Cuando Diógenes de Sinope fue desterrado de su ciudad por desvalorizar la moneda, su respuesta fue filosofía pura: ellos me desterraron de la ciudad, yo los desterré de mi filosofía. Esa capacidad de transformar el castigo en liberación, esa verdad incómoda de que las cadenas más fuertes son las que voluntariamente abrazamos, es pensamiento radical en su máxima expresión.
Viví esto en carne propia cuando toda mi familia esperaba que siguiera una carrera corporativa tradicional. Seguridad, repetían como mantra sagrado, como si la palabra mágica pudiera protegerme del vacío existencial de hacer algo que odiaba. Cuando renuncié para perseguir lo que realmente amaba, dejaron de hablarme durante 8 meses completos, silencio como castigo por salir del guión establecido. Hoy, irónicamente, me piden consejos sobre cómo arriesgar más en sus propias vidas atrapadas. Son como peces nadando en la corriente, convencidos de que están eligiendo la dirección cuando en realidad el agua decide por ellos, y ellos simplemente obedecen sin pensamiento crítico alguno. Identificar a este tipo de necio es sorprendentemente sencillo si prestas atención. Escucha sus frases favoritas: así se hace, todo el mundo lo hace así, tienes que ser realista, como si la realidad fuera única y no una construcción social modificable. Entran en pánico visceral cuando alguien sale del guión preestablecido, y automáticamente juzgan cualquier elección no convencional como fracaso garantizado antes de que siquiera se intente. Prueba esto como test práctico, sugiere algo que vaya contra la norma social establecida y observa cuidadosamente su reacción. ¿Discuten el mérito real de la idea o atacan únicamente porque es diferente? La respuesta revelará si estás frente a alguien con vida auténtica o ante otro esclavo del conformismo. Y cuando encuentres a suficientes de estos necios, comenzarás a notar un patrón inquietante que conecta directamente con el siguiente tipo. Ahora bien, hay un necio particularmente insidioso porque se esconde detrás de una máscara de inteligencia, el necio intelectual. Este personaje usa palabras rebuscadas y conceptos complejos no para comunicar claridad, sino para ocultar el vacío profundo de su pensamiento. Diógenes Incómodo entendió esto perfectamente cuando Platón daba sus famosas clases sobre conceptos ideales de taza en la academia. Diógenes simplemente señaló una taza real frente a todos y preguntó con ironía devastadora: «Yo veo la taza, Platón. ¿Dónde está la tacidad?». Esa crítica social disfrazada de pregunta simple expuso la filosofía oscura de quienes complican lo simple para parecer profundos, cuando la verdadera sabiduría antigua siempre buscó simplicidad y claridad. Presencié esto personalmente en una conferencia donde el expositor usó la expresión sinergia holística paradigmática exactamente 12 veces en 40 minutos. Fascinado por semejante exhibición de vacío disfrazado, me acerqué después y le pedí que explicara el concepto en términos comprensibles para cualquier persona. Su respuesta fue reveladora: bueno, es complicado, seguido de balbuceos inconexos. No era complicado en absoluto, era completamente vacío, puro ego humano disfrazado de sabiduría. Es como perfume carísimo en frasco elegante que huele prometedor desde lejos, pero cuando finalmente lo abres descubres que no contiene absolutamente nada dentro, solo aire y pretensión. Reconocer a este necio requiere observación atenta de patrones específicos. Fíjate en el uso excesivo de jerga técnica sin necesidad real, especialmente cuando hablan con audiencias generales que no requieren ese lenguaje. Nota su completa incapacidad de explicar conceptos de forma simple y accesible, porque simplificar requiere comprensión profunda que ellos no poseen. Y observa especialmente su actitud defensiva cuando alguien les pide claridad, se ofenden como si pedirles que hablen como seres humanos normales fuera un insulto personal. Einstein tenía razón con sus frases filosóficas: si no puedes explicar algo de forma simple, no lo has entendido lo suficientemente bien. Aquí va el test práctico definitivo: pídeles que expliquen su idea como si tuvieras 10 años. Los pensadores reales pueden hacerlo brillantemente, los necios intelectuales colapsan inmediatamente. Pero hay un necio aún más destructivo acechando, uno que no solo confunde con palabras vacías, sino que destruye con supuesta virtud. Si hay algo que la filosofía cínica de Diógenes de Sinope detestaba con pasión, era la hipocresía moral disfrazada de virtud. El necio moralista es quien predica valores elevados pero no practica absolutamente ninguno en su vida real. Diógenes presenció esto cuando vio a un político corrupto robando fondos públicos mientras simultáneamente castigaba con severidad a pequeños ladrones callejeros. Su grito resonó como verdad incómoda: el gran ladrón conduce al pequeño a prisión. Este despertar de conciencia sobre la doble moral de quienes ostentan poder sigue siendo pensamiento crítico necesario hoy,
Porque la esclavitud moderna muchas veces viene envuelta en discursos morales hermosos que jamás se traducen en acciones coherentes. Experimenté esto directamente con un jefe que predicaba obsesivamente sobre equilibrio vida-trabajo en cada reunión corporativa, pronunciando frases filosóficas sobre bienestar y salud mental como si realmente le importaran. Sin embargo, mandaba correos electrónicos a las 2 de la madrugada esperando respuestas inmediatas. Y despidió a una empleada excelente por supuesta falta de compromiso cuando ella rechazó trabajar el día del cumpleaños de su hijo. La crisis existencial de esa mujer, eligiendo entre su trabajo y su familia, fue causada por alguien que públicamente defendía exactamente lo contrario. Son como señales de tráfico que indican una dirección pero están completamente giradas hacia el lado equivocado, señalan el camino correcto para otros mientras ellos mismos no tienen la menor idea de dónde realmente conduce. Identificar a este tipo de necio requiere paciencia y observación sostenida en el tiempo. Nota cómo su discurso moral elevado y sus acciones cotidianas están completamente desconectados, viviendo en universos paralelos que jamás se tocan. Observa cómo juzgan duramente en otras personas exactamente los mismos comportamientos que ellos practican discretamente cuando creen que nadie está mirando. Usan la moralidad como herramienta de control y manipulación, nunca como principio genuino que guíe su propia vida auténtica. El test práctico aquí es simple pero requiere tiempo, obsérvalos durante 3 meses completos sin interrupciones. ¿Alinean consistentemente sus acciones con sus palabras, o solo hablan bonito mientras actúan feo? La respuesta te revelará si estás ante alguien íntegro o ante un necio moralista peligroso. Y hablando de peligros sutiles, hay otro necio cuya toxicidad es aún más difícil de detectar porque se disfraza de productividad. En la sociedad moderna existe una epidemia silenciosa que Diógenes de Sinope identificaría instantáneamente, la glorificación del estar ocupado. El necio ocupado confunde movimiento frenético con progreso real, agitación constante con importancia genuina. Diógenes vio a alguien corriendo desesperadamente por las calles y le preguntó con curiosidad, ¿hacia dónde corres con tanta prisa? La respuesta fue reveladora, persiguiendo la fortuna. La réplica del filósofo fue filosofía pura condensada en pensamiento crítico, ¿no sería más sabio que ella te persiguiera si dejaras de huir? Esa verdad incómoda sigue siendo válida, corremos tanto que la abundancia nunca puede alcanzarnos, confundimos la rueda del hámster con el camino hacia la libertad interior. Conocí personalmente a alguien con 7 proyectos simultáneos en marcha, ninguno completado jamás. Siempre ocupadísima, sin un minuto libre para nadie, constantemente cancelando planes porque surgió algo urgente. Un día, practicando pensamiento incómodo, le pregunté directamente, ¿qué has completado realmente este año completo? El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío existencial disfrazado de agenda llena. Para ella, la ocupación se había convertido en identidad completa, no en producción real de valor. Era puro movimiento sin dirección, ego humano necesitando validación externa constante. Como el hámster en su rueda giratoria, movimiento perpetuo, cero distancia recorrida, agotamiento garantizado sin logro alguno. Reconocer este necio es crucial porque probablemente sea el más normalizado culturalmente. Escucha cómo glorifican estar ocupados como si fuera medalla de honor, cómo sienten culpa profunda al descansar o simplemente existir sin producir. Su medida de valor personal está completamente distorsionada, cantidad infinita de tareas versus calidad inexistente de resultados reales. Séneca, con su sabiduría antigua intacta, lo resumió perfectamente, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Aquí está el test práctico definitivo, pregúntales específicamente sobre resultados concretos y medibles del último mes. Si solo pueden listar actividades interminables pero ninguna conquista real, es movimiento vacío sin propósito. Y justamente cuando crees que has identificado todos los necios externos, te das cuenta de que falta el más doloroso de reconocer. Este es quizás el necio más devastador emocionalmente porque muchas veces viene disfrazado de amigo, familiar o pareja. El necio que te impide crecer es quien necesita mantenerte pequeño porque tu crecimiento expone brutalmente su propio estancamiento. Cuando le preguntaron a Diógenes incómodo por qué andaba con una linterna encendida en pleno día, su respuesta fue filosofía cínica pura, busco un hombre honesto. Nunca lo encontró,
porque la mayoría de las personas prefieren la comodidad de la mentira compartida antes que la verdad incómoda de la autenticidad. Este despertar de conciencia duele, pero es necesario. Hay quienes te rodean que secretamente celebran tus fracasos y temen profundamente tus victorias. Viví esto personalmente cuando empecé a estudiar filosofía en español y pensamiento crítico de forma seria. Mis amigos de entonces se burlaban constantemente: vas a volverte un profesor pobre, decían con risas falsas. Cuando lancé mi primer proyecto aplicando sabiduría antigua a problemas modernos, hubo silencio absoluto, ningún apoyo, ninguna palabra de aliento. Y cuando finalmente funcionó y comenzó a crecer, vino el distanciamiento gradual pero evidente. No querían necesariamente que fracasara, pero definitivamente necesitaban que no triunfara, porque mi vida auténtica hacía imposible ignorar su vacío existencial. Es exactamente como cangrejos atrapados en un cubo: cuando uno intenta salir hacia la libertad interior, los otros lo jalan de vuelta violentamente. No porque deseen estar juntos en camaradería, sino porque no soportan psicológicamente ver a alguien escapar de la esclavitud moderna que ellos aceptaron. Identificar a este necio es crucial para tu evolución personal completa. Observa atentamente quién te apoya genuinamente cuando estás mal pero se aleja misteriosamente cuando comienzas a mejorar. Nota quién minimiza sistemáticamente tus logros reales con comentarios sutiles envenenados. Presta atención a quien hace bromas constantes sobre tus ambiciones, disfrazando su miedo como preocupación realista. El test práctico es brutalmente efectivo: anuncia públicamente un objetivo grande y audaz. Observa con cuidado quién pregunta genuinamente cómo puedo ayudarte, versus quién responde con quién te crees que eres. La diferencia revelará todo. Pero después de identificar a todos estos necios externos, queda la pregunta filosófica más importante: ¿cómo demonios te liberas realmente de su influencia? La respuesta de Diógenes de Sinope a todos estos necios no fue teoría abstracta sino acción radical y concreta. Eligió vivir en un barril en vez de una casa convencional, y su razonamiento era filosofía cínica en su expresión más pura: menos posesiones equivalen a menos preocupaciones. Mientras la sociedad moderna persigue acumular casas, coches, ropa de marca y aprobación externa interminable, él comprendió que la verdadera libertad interior no viene de acumular sino de desapegarse. Incluso de personas tóxicas. Su filosofía práctica era observación directa de la naturaleza: observo a las ratas callejeras. No necesitan casa lujosa, no temen a la oscuridad, están completas con muy poco. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Esa verdad incómoda sigue siendo pensamiento crítico válido: ¿cuánto de lo que crees necesitar es realmente ego humano disfrazado de necesidad? El despertar de conciencia que Diógenes incómodo ofrece es simple pero devastador para quienes viven en esclavitud moderna voluntaria. Cuando le preguntaban por qué no temía a nadie ni a nada, su respuesta contenía sabiduría antigua condensada: ¿por qué debo temer a quien nada puede quitarme? No tengo posesiones materiales, por tanto no temo a los ladrones. No busco aprobación social, por tanto no temo a los críticos. Vivir una vida auténtica significa construir tu valor interno sobre cimientos que nadie externo pueda destruir jamás. No sobre opiniones ajenas, no sobre objetos reemplazables, no sobre títulos temporales. Cuando eliminas todo lo superfluo y te enfrentas al vacío existencial honestamente, descubres algo paradójico: ese vacío no era vacío, era espacio libre para construir algo genuino. Esta es la lección final de la filosofía oscura de Diógenes: la libertad real asusta porque requiere responsabilidad total sobre tu propia existencia. Significa soltar personas que te lastiman aunque duela, rechazar trabajos seguros que matan tu alma lentamente, abandonar la carrera de apariencias que nunca termina. Cuestionar la vida profundamente no es pesimismo, es el único camino hacia una crisis existencial productiva que te reconstruya mejor. Las frases filosóficas bonitas no cambian nada, solo la acción concreta basada en reflexión profunda transforma realidades. Ahora la pregunta incómoda cae directamente sobre ti. Entonces, ahora que conoces los 7 tipos de necios que Diógenes incómodo identificó, la pregunta filosófica más brutal cae directamente sobre ti: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque una cosa es consumir contenido y sentirte iluminado momentáneamente, y otra completamente distinta es aplicar este pensamiento crítico para transformar radicalmente tu realidad.
La filosofía cínica nunca fue sobre acumular sabiduría antigua como coleccionista, fue siempre sobre acción concreta que genere libertad interior real. ¿Cuántos de estos necios identificaste en tu vida? Más importante aún, ¿cuántos de estos patrones reconociste honestamente en ti mismo? Aquí está tu desafío práctico inmediato. Esta misma semana, haz el test del barril de Diógenes de Sinope. Elimina una cosa que posees pero que realmente te posee a ti. Puede ser una suscripción que no usas pero mantienes por estatus, ropa cara que compraste para impresionar. O incluso una relación tóxica que mantienes por miedo al que dirán. Observa qué sucede cuando sueltas voluntariamente algo que creías esencial. ¿Sientes liberación o pánico? La respuesta revelará cuánta esclavitud moderna has aceptado como vida normal. Y después de esa primera acción, pregúntate con honestidad devastadora, ¿estoy construyendo una vida auténtica o simplemente actuando el papel que la sociedad escribió para mí? Ahora déjame hacerte las preguntas incómodas que generan verdadero despertar de conciencia. ¿Cuánto tiempo más vas a tolerar estar rodeado de necios que te mantienen pequeño? ¿Cuándo exactamente vas a empezar a cuestionar la vida que heredaste en vez de diseñar la que realmente deseas? ¿Qué estás esperando? Permiso externo que nunca llegará. Diógenes no esperó aprobación para vivir libre, simplemente eligió el barril y la verdad incómoda por encima de la comodidad y la mentira compartida. Tú tienes exactamente el mismo poder de elección ahora mismo. Si este video removió algo dentro de ti, si sentiste esa crisis existencial productiva que indica crecimiento real, entonces suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque apenas estamos comenzando este viaje de filosofía práctica. Aquí no vendemos motivación barata, compartimos pensamiento radical que realmente transforma. La pregunta final es simple, ¿tienes el coraje de aplicarlo?